Sea el nombre de Cristo glorificado. No ponga bozal al buey que trilla. Eso dice las Escrituras. Me siento contento, hermano. Quería escuchar a la pastora. Yo quería escuchar a la pastora. Y pues ella estaba indispuesta. Está indispuesta, ¿no? Hay fechas que definen situaciones. Aquí tenemos al hermano William, que tiene un post de los deportes, y en ese post el hermano William trae muchos eventos, y claro está, hay fechas que se convierten en fechas históricas, una boda, una muerte, y en este caso vamos a hablar de una muerte que define una historia. Se encuentra en el libro de Isaías capítulo 6, amén. Así que damos la bienvenida a todos los hermanos que están a través de las redes sociales, Facebook Live. Y le pido que busquemos nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 6. Amén. Hasta el versículo 8. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así reza la palabra del Señor. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando sobre él, sobre mi boca, y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El Señor añada bendición a su palabra. Se pueden sentar. Como dije en la introducción, las fechas que definen situaciones, historia. Y es interesante cómo Isaías nos lleva a un funeral, y del funeral nos lleva a la gloria. Amén. Porque empieza el texto en el año en que murió el rey Usías. ¿Y quién era el rey Usías? Uno de los mejores y de los buenos reyes que tenía el pueblo de Dios. Reinó por 56 años la nación. Israel tuvo un crecimiento en todas las áreas. En la agricultura habían reformas agrarias gracias al rey Usías. Se remodeló parte de los atrios del templo gracias al rey Usías. Se reformó también la guardia, y no hubieron guerras donde Israel no fue contendora y vencedora gracias al rey Usías. Y Usías vivió un reinado de esplendor. Isaías era parte de la familia real. Isaías era sobrino del rey Usías. ¿Cuántas veces Isaías de jovencito se paseaba por el templo, por el palacio, corriendo, jugando? Porque él tenía acceso al trono, al palacio del rey Usías. Pero Usías cometió un error. Aún en su esplendor, aún en su gloria, él era rey y no era sacerdote. Y en un momento dado, el rey Usías
quiso entrar en el templo y prender el incienso que estaba solamente destinado a los sacerdotes. Y en ese momento él entra al templo y toma el incensario, sea su nombre glorificado, y dejamos que pase la comitiva fúnebre. Y cuando Usías entra en el templo, dice la escritura que el ángel de Jehová lo hiere, con lepra. Y el rey Usías se convierte en un leproso. Pero era un rey tan bueno que a un leproso el pueblo no lo destituyó de rey. Vivía en una casa alquilada fuera de la ciudad, y de ahí él ejercía. Así que aún siendo leproso, el buen hombre gobernaba el pueblo de Dios. Cuando muere el rey Usías, hubo quizás ese dolor, y perdonen a los hermanos por lo que voy a decir. En la ciudad de Ponce todavía se llora la muerte de Churumba. Amén. Y esto lo digo como una alusión, como el pueblo amaba a Churumba, ¿no? De todos los partidos la gente amaba al alcalde Churumba, pero con más magnitud fue con el rey Usías. Y es santo, gente buena. Cuando la gente, dice la Biblia, cuando los gobernantes son buenos y gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando gobierna el inepto, el bravo, pues el pueblo sufre. Y eso no es política, eso está en la Biblia, hermano. Amén. Sea el nombre de Cristo glorificado. Y cuando muere el rey Usías, había un sosiego. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a llenar los zapatos del rey Usías? Y es por eso que el profeta Isaías ve que aunque el trono de Israel estaba vacío, el que gobernaba el pueblo de Israel no era Usías, era Jehová, Dios de los ejércitos. Muere un rey, pero se proclama el Rey de gloria, sea su nombre glorificado. Por eso dice el profeta Isaías, ya de los 5 capítulos anteriores, Isaías, hay profecías, pero es el capítulo 6 que define el ministerio del profeta. En el año en que muere el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Y dónde lo vio? No fue a la funeraria, fue al templo. Siempre que ocurren desgracias, siempre que ocurren situaciones difíciles, hermano, corra al templo. Amén. Cuando las cosas están malas, venga al templo. Se enfermó alguien en la casa, venga al templo. Vino la pandemia, venga al templo. No dejemos de ir al templo, porque es en el templo donde Dios se manifiesta. Es donde la situación más hermosa ocurre cuando miran los hermanos, cuando se reúnen. Allí envía que Dios bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En la playa no hay unción, ni hay bendición, ni hay vida eterna. Es un evento que tú vayas por faltar al culto, no hay bendición, no hay bendición, ni salvación, ni vida eterna. Es en el templo, hermano. Es en el templo. Es en el templo. Y allí fue Usías. Allí fue Isaías. Muere el rey Usías, todo el mundo llorando, y viene el profeta de Dios. Y viene al templo. Y cuando entra en el templo, dice que vio la gloria de Dios. Dice que las faldas llenaban el templo. Y toda la casa fue llena de la gloria de Dios. Si hay un profeta que puede enmarcar la vida de Jesucristo, es Isaías. Isaías es el profeta que más profecías mesiánicas hablan de Jesús. Es Isaías el que profetiza: la Virgen dará a luz un hijo.
Es Isaías, capítulo 53, que define las horas de Jesús en la cruz. Es Isaías que nos proyecta el reinado de Jesús en el milenio. Y empieza el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado la mano de Jehová? ¿Subirá cual renuevo? Isaías, la firma, la pluma de Isaías, un profeta de Dios, un hombre que fue definido por una muerte. No sé cuántos de ustedes pueden dar ese testimonio. Usted ser definido por una muerte. Pero dice Isaías que cuando entró al templo se encontró con una visión angelical. Habían serafines, habían querubines, y estos seres que están asociados a la santidad de Dios estaban volando y estaban alabando a Dios. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces Isaías tropieza con la santidad de Dios. Hermano, cuando usted tropiece con la santidad de Dios, usted se encuentra que usted está sucio. Amén. Le pasó a Moisés cuando encontró que la zarza estaba ardiendo y no se consumía. Y yo quiero que usted entienda, Moisés no era un bruto. La gente pone a Moisés como que está desquiciado. Moisés fue allí por una ecuación química. Él fue por una ecuación química. ¿Qué es eso que se quema y no se consume? Si yo aprendí de los maestros allá en Egipto que el fuego derrite, destruye y descompone. Entonces él fue a investigar por qué la salsa ardía y no se consumía. Otra persona se hubiera ido corriendo, pero Moisés fue a investigar con su mente analítica, porque Moisés fue criado con toda la sabiduría. Y allí se encontró Moisés buscando una ecuación lógica, algo que se destruye por el fuego y no se destruye por el fuego. Pero cuando se encontró con la santidad de Dios, Moisés fue otro. Amén. Y aunque buscó muchas excusas, dile que el que soy, yo soy el que soy, te envía. Cuando Pedro se encontró con la santidad de Dios a través de Jesús, apártate de mí que soy un hombre, después de la pesca milagrosa, ¿no? Soy un hombre pecador. Isaías en el templo se encontró pecador. Cuando usted tropiece con la santidad de Dios, usted se encuentra como dice Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando mis labios, dijo: aquí, esto toco tus labios y es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Y vino la confrontación de Dios: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Cuando tropiezas con la santidad de Dios, cuando tropiezas con la esencia de Dios, porque yo lo digo, hermano, la gente habla de la naturaleza, eso es un disparate. Dios no tiene naturaleza. Dios no se mueve en el ámbito natural. La naturaleza de Dios es Cristo, pero Dios no tiene naturaleza. No podemos encajar a Dios dentro de lo natural, porque Dios es sobrenatural. Dios tiene esencia. En el libro de Hebreos, Pedro te habla de la esencia de Dios. Amén. Y de la esencia de Dios, que es lo que Dios manifiesta, toda su esencia, toda su gloria, donde la naturaleza del hombre no puede percibir. Amén, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, dice la Escritura. Y el Dios poderoso, el Dios de la misericordia, tropieza con el hombre, o el hombre tropieza con Dios. Primero lo que hace es reconoce que es pecador, reconoce que la santidad de Dios no puede ser traspasada
por la humanidad del hombre. Y después que viene la gratitud, yo voy a ir. Se cuenta de un niñito. Escúcheme, se cuenta de un niñito. Así como el hijo de los hermanos, que siempre es Gabriel, William Yadiel, así curioso. Yo lo veo a él, le doy la manito y lo choqueo, porque él es un personaje. Y ese niñito, el papá estaba deshiervando el patio. Y va corriendo, papá, ¿qué tú vas a hacer? Nene, voy a pasar el trimmer al patio. No puedes hacer eso. Porque yo tengo un hormiguero. Yo tengo un hormiguero. ¿Sabes? Yo mantengo las hormigas allí. Y el papá dice, ¿pero tú eres loco? Sí, yo tengo un hormiguero. No puedes pasar el trimmer. No, yo voy a pasar el trimmer. No hagas eso, papá. ¿Cómo yo voy a evitar eso? La única forma que tú puedes evitar que yo no destruya tu hormiguero es que tú te conviertas en hormiga. Y vaya dentro del hormiguero, diga que se vayan cogiendo porque los voy a matar a todos. Eso fue lo que hizo Jesús. La santidad de Dios no puede cohabitar con el pecado del hombre. Y Jesús se hizo hombre. Y estando en condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Se hizo como una hormiguita, en el lenguaje de un niño. Y fue el hormiguero. Y le dijo, sed salvos de esta perversa generación. Isaías fue provocado por el Espíritu de Dios. Y fue un momento determinante. Un momento en que la gente está llorando a un rey. Pero Isaías vio que había un rey y estaba sentado en el trono. Sea su nombre glorificado. Isaías, la vida no fue fácil. Fue asesinado por el rey Manasés. ¿Cómo mataron a Isaías? Lo acejucharon con un cejucho de palo. Eso duele, ¿verdad? Fue aserrado por Manasés. Pero en Manasés encontramos, siempre hay propósitos, hermano. El hijo de Manasés era más malo que Manasés, se llamaba Amón. Y el hijo de Manasés, llamado Amón, era tan y tan malo que los amigos lo mandaron a matar. El hijo de Manasés, el que mató a Isaías, era tan malo que los amigos lo mandaron a matar. Y después que muere Amón, nace un hombre que ustedes, cuando leen las escrituras, se asombran. Nace Josías, uno de los mejores reyes que trajo reformas al pueblo de Dios. Josías estaba mirando su árbol genealógico y me dijo, este abuelo mío mató al profeta Isaías, el hombre que definió la nación. Y dice que Isaías, Josías, buscando en su árbol genealógico, no encontró nada para que él inmular, porque Manasés mató a Isaías y Amón fue asesinado. Y buscó entre su árbol genealógico y se encontró con alguien importante. Se encontró que él era pariente de David. Y Josías entonces empezó a seguir los estatutos y la vida de David. Y cuando empezó a vivir la vida de Dios, entendió que ya no seguía al Dios de David, él seguía al Dios que cambió su vida. Ya no es el Dios de papi, ya no es el Dios de mami, ya no es el Dios de la iglesia, ya no es el Dios de Gigi Ávila, ya no es el Dios de Tele Osborne, ya no es el Dios de Billy Graham. Es el Dios que se me revela en el templo, porque el día en que nació, el día que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Hay momentos que tienes que decidir, hay momentos que tienes que caminar, hay momentos que tienes que permitir que muera algo para que Dios viva en tu corazón. Haced morir lo terrenal en vosotros. Hay cosas que son número uno en tu vida, y a menos que esas cosas no sean quitadas, tú no vas a ver la gloria de Dios. Sea el nombre de Cristo glorificado. La Biblia dice: lo que la gente tiene por alto y sublime, Dios a veces lo tiene por maldición. Amén.
A veces para muchas personas el ministerio es más importante que Dios. Amén. Y hay personas embriagadas en hacer cosas para Dios, como Marta, que estaba afanada y turbada, ¿no? Y cuando llegó Jesús a la casa, ella prefería limpiar la casa y no estar como María. Y hay personas que están más pendientes de hacer cosas y se involucran en cosas, pero no le sirven a Dios. Son protagonistas dentro de la obra de Dios. Y usted le ve haciendo muchas cosas y se sienten felices porque hacen cosas. Necesitan encontrarse en el templo con el Dios poderoso y reconocer: ay de mí, Señor, que soy un hombre pecador. ¿Cuántas veces, iglesia? ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿Cuántas veces te has encontrado en esa disyuntiva? Las fechas son importantes. El hombre que cambió la historia está aquí. Se cuenta la historia antes y después de Jesucristo. Aún el ateo tiene que arrancarse los pelos, porque la historia está dividida en antes y después de Jesucristo. Y cuando nos convertimos ponemos también lo mismo: antes de Cristo y después de Cristo. Entonces Isaías puede decir: antes de Usías, después de Usías. La manifestación de Dios vino Usías, vino Isaías, porque muere el rey. Ya ese eslogan, viva el rey, larga vida para el rey, le pertenece a Jehová de los ejércitos. Sea su nombre glorificado. Viva el rey de los cielos. Y no digo larga vida porque él no tiene fin ni tiene principio. Es el mismo. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 11, que dice de esta forma: y ellos le han vencido. Y ellos le han vencido por medio de la palabra. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Creo que es el 11:12. Le han vencido por medio del testimonio de ellos. Y cuando usted lee eso en la Reina Valera, nos trae una dificultad en la traducción, porque la traducción del original debe decir: ellos le han vencido porque amaron más la vida que Dios puede darle que la vida de ellos. Amén. Menospreciaron su vida. No estamos hablando de suicidas, no estamos hablando de kamikaze, que son los que se matan, los chinos estos que se matan, los japoneses por beneficiar a su nación. No. Ellos le han vencido porque han menospreciado sus vidas, porque para ellos la vida de Dios es más importante que la vida de ellos. Le han vencido por medio de esos tres elementos: la sangre del Cordero, le han vencido por la palabra del Cordero, le han vencido porque han tenido sus vidas por poquita, con tal de que el nombre de Cristo sea glorificado. Eso le pasó a Isaías, que la vida de Dios es más importante. En el libro de Hebreos, y quiero compartir con esto con ustedes, bendito sea la misericordia de Dios. Y a todos los que están a través del Facebook, de la plataforma Facebook Live, les voy a decir que si pueden buscar en sus Biblias o marcar estos pasajes hablando de los hombres de fe. ¿Y qué más digo? Versículo 32 del capítulo 11. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo nos faltaría. Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Y le pongo pausa. Fíjense en estas personas de fe.
Estos provocadores de fe apagaron fuegos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de su debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros y las mujeres recibieron sus muertos en resurrección. Pero el apóstol Pablo habla de otro grupo. Escuchen bien, estos son los guerreros de la fe. Pero miren este grupo que especial. Este grupo yo los admiro. Mas otros, habrá otro grupo, fueron atormentados. No aceptaron rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, otros azotes, mas además de esto, prisiones. Fueron apedreados, aserrados como Isaías. Fueron aserrados, ¿sabes? Aserruchados por la mitad. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá y cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados y maltratados. Escuchen bien, un grupo que hacían cosas terribles. Apagaron fuegos, evitaron y hicieron huir a ejércitos. Pero hay otro grupo. Hay otro grupo que tienen fe, pero no recibieron lo prometido. Fueron atormentados. Fueron asesinados. Eso no pudieron declarar ni decir como hoy en día la gente, declaro y amarro y someto. No, fueron apedreados. Fueron muertos a filo de espada. Hay dos grupos en el libro de Hebreos de fe. Unos que conquistaron y otros que no recibieron. Pero mira lo que dice el versículo 38. De los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, el segundo grupo, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe y no recibieron lo prometido, no se fueron para el mundo. No negaron a Jesús. Dice que proveyendo Dios cosa alguna mejor para nosotros, para que no fuesen ellos pertenecientes aparte de nosotros. Saludaron las promesas de lejos. Ese grupo que hoy están siendo masacrados en la India, que están siendo asesinados en la China, que están prisioneros en Cuba, hermano. Están pegaditos ahí al lado, en Cuba. Me cuenta mi hermana que una misionera de la iglesia cristiana misionera, donde ella va, misionera en Cuba, desaparece, hermano. Estamos hablando de ahora, hace como 3 años. La desaparecieron. Hay persecución en Cuba. En Cuba persiguen a los cristianos. Hay unos que proclaman desde el altar: Dios es victorioso, Dios es tremendo. Yo decreto y yo proclamo. Pero hay otro grupo, hermano, que está sufriendo por la palabra. Hay otros que están muriendo por Jesús. Hay otros que no reciben, pero le creen a Dios. ¿Es Dios injusto? No. Ellos van a ser perfeccionados. Ellos van a ser perfeccionados. Dios se acuerda de ellos. Porque una cosa es morir en Cristo y una cosa es morir por Cristo. Dos cosas diferentes. Usted puede morir en Cristo perseverando en una iglesia. Usted puede morir por Cristo llevándole la contraria al mundo y al diablo. Y los que mueren por Cristo son bienaventurados. Los que mueren por Cristo le llaman los mártires, los que claman por victoria, los que han vencido, y ellos le han vencido. Apocalipsis 11:12. Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Le han vencido por medio de la fe, le han vencido por medio de la palabra, le han vencido por medio de la sangre. Ahora digo yo, ¿a qué grupo te gustaría pertenecer? Ahora digo yo, ¿a qué grupo? Tu vida va a ser definida cuando muera el rey Usías. Tu vida va a ser definida cuando vengas al altar y te encuentres que hay un Dios poderoso que está sentado en el trono, que aunque el mundo dé 20,000 vueltas, aunque las cosas se pongan difíciles, Él dice: yo tengo el control. No te dejaré ni te desampararé.
Dios es fiel a sus promesas. Y Dios quiere bendecir al pueblo. Dios quiere que el pueblo vea en Jesús, en el testimonio de Jesús, vida abundante. Pero estas cosas ni se enseñan ni se predican mucho, porque no es atractivo. ¿Sabe? No es atractivo a las personas decirle, vas a sufrir. Cuando se predica, cree en Cristo y no cojas, y vas a recibir una mansión, y vas a recibir un carro nuevo, y tu chequera va a crecer. Eso le gusta a la gente. Por decir, ven a Cristo, y el que tome su cruz y le siga a Jesús, aunque muera todos los días, ese recibirá la bendición de la vida eterna. Ese es el evangelio. Eso es lo que hay que predicar. Amén. Hay que predicar que en medio de la pandemia Dios tiene el cuidado. Hay que predicar que aunque la higuera no dé fruto y las vacas sean quitadas y no haya mantenimiento, con todo Jehová te recogerá. Hay que predicar, aleluya, que Dios es más que suficiente. Hay que predicar que Él dice en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Hay que predicar, cree en mí, y aunque estés muerto, tú vivirás. Ahora, la pregunta que hace Jesús, ¿crees tú esto? ¿Crees tú esto? Las preguntas de Jesús. ¿Qué dicen los hombres que soy? La pregunta de Jesús, ¿qué quieres que yo te haga? Son las preguntas de Jesús. Siempre Jesús está buscando el bienestar. Tus preguntas, ¿por qué? Esas son las preguntas del hombre, ¿por qué? Las preguntas de Jesús, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Tú crees esto? ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Perdón. Y aquel hombre que recibió esa contestación se arrodilló y dijo, sí, yo creo. Era el ciego. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Isaías se encontró con el Rey poderoso, el Rey que tiene dominio, que todo gira, el universo gira porque Él lo permite. Y ese es el Dios que usted y yo venimos a adorar este domingo. Voy a hacer una oración. Una oración. En su corazón usted sabe la forma que usted pueda vivir su vida, la forma que usted ha vivido su vida, la historia que usted ha vivido su cristianismo, la forma que usted ha pensado del cristianismo. En estos momentos usted tiene que definir cómo estoy yo, qué exige Dios de mí. ¿Sabe? Dios no es un Dios humanista. ¿Sabe? El ay bendito no existe en la Biblia. Amén. Eso existe en la mente del boricua. El ay bendito. Dios dice, tienes que morir para nacer. Amén. Tienes que morir. Como dice la canción, hay que morir para vivir. Si la semilla cae en la tierra y muere, da fruto. Y eso es un proceso biológico. Eso es biología. Amén. La Biblia habla de biología. Amén. Y la matemática no se puede multiplicar por cero, pero Dios multiplica por cero. Él da fuerzas al que no tiene nada. Así que de cero Dios multiplica. Y Dios dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. No es como tú te ves, es como te ve Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido por mis hermanos que los bendigas. Padre, mira a la pastora Sanamelá. Pon tu mano sobre ella, Señor, y toca, Señor, en esas áreas, Señor, que están afectadas. Balancea su cuerpo, Dios, y mira a los hermanos, Padre, el que viene con preguntas, el que viene buscando respuestas, el que necesita un empujón, el que necesita un abrazo. Señor, sé con ellos, en el nombre de Jesús. Yo bendiga a los hermanos, yo bendiga a los amigos, a los que están a través del Facebook Live. La única solución a tus problemas se llama Jesús. No es una religión, no es un dogma. Cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Con ustedes el ministerio o la pastora. Gloria al Señor para siempre.